decía, yo tengo un proyecto personal de un videojuego básicamente multijugador para celulares. Y también trabajo en una telefónica en el área de desarrollo de aplicaciones. Y he estado investigando mucho en los últimos meses sobre los modelos que se están manejando actualmente en cuanto a generación de ingresos, en cómo está el mercado, en quién está ganando plata, en quién no está ganando plata, para que podamos compartir eso y entre todos entender un poquitito el mercado. En realidad, bueno, me gustaría saber el perfil de los presentes también para saber en qué enfocarnos. Son desarrolladores de videojuegos, conocen del tema más o menos para ir directamente a lo más profundo, o empezamos por lo más simple. ¿De dónde son? ¿Son de empresas de desarrollo de videojuegos? Yo soy químico. ¿Son químicos? Ah, bueno. Yo sí Desarrolladores. independiente. Okay. Ah, bueno, entonces más o menos algunas de las cosas las van a conocer, pero vamos a hacer una introducción general para todos, para compartir eso. A nivel personal, yo represento en Paraguay la WSA, el World Summit Award, no sé si han escuchado, un premio internacional de Naciones Unidas para aplicaciones móviles. Entonces estamos identificando a los creadores paraguayos de diferentes tipos de aplicaciones también y relacionándonos mucho con ellos. Escribo ciencia ficción, acá tengo algunos de mis libros, tengo una startup, trabajé en revistas digitales, soy miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, bueno, muchas cosas, hago muchas cosas, entonces eso me permite ver también las cosas desde muchos ángulos, ¿verdad? Lo cual es bastante interesante. Bueno, antes que nada, vamos a ver muchas estadísticas, muchos datos que dicen el 50% de los jugadores, los miles de millones de dólares. Tengamos cuidado con las estadísticas. Esas estadísticas las hacen consultoras independientes que investigan, o gobiernos, y vamos a ver que unos dicen un número, otros tienen una diferencia de 1.000 millones de dólares. O sea, las estadísticas esos son y nos sirven para tener una idea general, ¿verdad? Entonces no discutamos, no, pero dijiste 51%, bueno, es 53% en otros casos, pero las cifras son más o menos parecidas, ¿verdad? Además, en diferentes países, continentes, son diferentes las cifras. No es lo mismo la monetización en Corea que en Estados Unidos, que en América Latina. Y a veces hablamos generalmente a nivel mundial de un promedio, pero la verdad es que en Corea es el triple y en América es la mitad. Entonces tengamos también eso en cuenta. Vamos a hablar en rasgos generales. Bueno, entonces para empezar, un antecedente importante es en 2009, o sea, hace ya más de 5 años, la industria del videojuego como industria superó a la industria del cine, de la música y del cine bajo demanda en total. O sea, el videojuego superó a las tres juntas en miles de millones de dólares que maneja, ¿verdad? Ya había superado en 2008 a la industria del cine y la música juntos, y no me acuerdo si era 2006 o 2007, por separado a las diferentes industrias. O sea, rápidamente ha ido creciendo esta industria y realmente maneja muchísimo dinero en la actualidad. Claro, y ahí se nos vienen a la mente ciertos íconos de los videojuegos. Principalmente estos íconos son los juegos AAA, ¿verdad? Grand Theft Auto 5, GTA 5, un juego que fue lanzado hace 6, 7, 8 meses, en septiembre. Batió todos los récords habidos para ver que, de hecho, solamente otros juegos ya habían batido esos récords. ¿Cuáles? 800 millones de dólares generados el primer día. En un día, 800 millones de dólares. 4.000 millones de dólares hasta el momento en unos cuantos meses de... Estos datos son al mes pasado más o menos. 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Superó cualquier otro lanzamiento de entretenimiento del mundo. No hay nada que a tanta velocidad haya generado tanto dinero en ninguna industria cultural, por lo menos. Estamos hablando de que Avatar, no, de que el último disco de Coldplay, no hay nada que le alcance, ¿verdad? Ahora, claro, costó 265 millones de dólares hacerlo. 265 millones de dólares, más que muchas de las películas taquilleras de Hollywood. 1.000 personas trabajaron en GTA V. 5 años de desarrollo, o sea, 1.000 personas por 5 años sacaron este producto. Un dato positivo es un juego caro, pero sin embargo la gente está dispuesta a pagar por él. Ese es un dato que tenemos que tener en cuenta. Se habla mucho del freemium, free to play, un montón de cosas, pero la gente está dispuesta a pagar por un producto de calidad. Y es más, el jugador hardcore, vamos a decir,
en muchos casos asume que si el juego es gratis no es de buena calidad, porque si fuera de buena calidad se costaría dinero y está dispuesto a pagar por él. Ese es un dato a tener en cuenta. Tenemos el otro extremo, ¿verdad? Los juegos casuales, con cifras sumamente interesantes. Angry Birds, la aplicación número 1 de todos los tiempos, que se manejaba inicialmente con una venta de un producto de 99 centavos, ahora cambiaron a un modelo con publicidad, sobre todo con cross advertising para blindar sus juegos y que si te vas a otro juego sea otro juego de la propia compañía, ¿verdad? Tiene 236 millones de usuarios mensuales, una cantidad interesante de jugadores. Genera 6 millones de dólares al mes solamente con publicidad. 6 millones de dólares solamente con publicidad. Y después vamos a hablar más profundamente del free to play y de los juegos casuales, que son de hecho el mundo que más creo nos interesa a muchos, ¿verdad? Que creemos que un juego de AAA de 250 millones de dólares es un poco inaccesible para nosotros crear. Entonces, como vamos a ir hacia este lado, después vamos a ver más en profundidad. Pero esos son datos importantes. ¿Qué otro dato tenemos? Otro juego casual que también ha batido muchos récords, ¿verdad? Candy Crush, que utilizó muy bien el concepto social, pedirle vidas a mis amigos, compartir el nivel en el que estoy, te superé en este nivel, etcétera, etcétera. Déjame por favor desbloquearme para que pueda pasar al siguiente episodio. Entonces genera una comunidad que le está pidiendo a los demás y así los demás entren a ver qué es lo que es tanto esto y prueben el juego. Más de 500 millones de descargas, no le supera a Angry Birds. 46 millones de usuarios mensuales, un cuarto, menos de un quinto de lo que es Angry Birds. Pero genera $1 millón al día con microtransacciones, ventas in-game. $1 millón al día. Angry Birds no tiene esas microtransacciones tan desarrolladas, este es un juego que desarrolló mucho más eso. Y genera la empresa en general con este juego, acuérdense que no es solo el juego, hay un montón de cosas detrás, $1.400 millones al año. Cifras interesantes. Esto es muy interesante. Todos hablan que los videojuegos de los celulares reemplazan todo y van a superar a todo. Como tendencia es cierto en muchos casos, pero si vemos estos números nos damos cuenta que no es tan así, ¿verdad? Los juegos de consolas siguen creciendo. Ahora, de hecho, con el lanzamiento de la PlayStation 4 y la Xbox One, hay un nuevo push y tenemos unos cuantos años de crecimiento del mercado de las consolas nuevamente. El mercado de la PC también sigue creciendo y de hecho hay juegos que son de PC. Si pensamos en la experiencia de jugar Dota, por ejemplo, es una experiencia de un PC gamer. Y eso no va a haber en consola, igual que en los torneos de StarCraft en Corea y todo ese tipo de cosas. Es de PC. Y la PC sigue creciendo. Steam es una buena plataforma de venta y distribución, entonces tiene mucho. El que sí está muriendo es el mercado de los portátiles, el hardware especializado para jugar. El Game Boy famoso, etcétera, ¿verdad? El PlayStation Vita, eso está en declive. Y sí, el de móviles está subiendo y se está comiendo principalmente un poquito de las demás áreas, porque todo el mercado crece, entonces está comiendo un poquito de las otras áreas, pero principalmente al portátil. Yo estuve en Japón hace 2 o 3 meses, había estado hace 7 años antes, y hace 7 años me había sorprendido cómo ellos leían en el tren, porque viajan mucho en tren, y como no manejan, tienen mucho tiempo libre, leían mucho o veían televisión en el tren. Y 1 de cada 20 estaba con algún tipo de jueguito, en esa época era Java o algo por el estilo. Ahora volví a estar y realmente es increíble, todos tienen un celular en la mano y están jugando. Prácticamente nadie lee, 1 de cada 20 ahora lee y el resto juega, no ven televisión, nada, juega. Son jugadores obviamente casuales porque es de estación a estación y los trenes son muy rápidos. Y ya no juegan más con PlayStation Vita ni con Game Boy, no, están con los celulares, ¿verdad? Entonces esa es la tendencia. Millones de dólares, lindos números, ¿verdad? 93.000 millones de dólares para el año pasado, 100.000 millones de dólares para este año, 110.000 dólares para el 2015. Esas son las cifras que se manejan como industria, en todos juntos, ¿verdad? Bueno, esta es la idea que todos tenemos entonces. Yo soy desarrollador, hay 100.000 millones de dólares en juego, yo puedo uno de esos 100.000 millones quedármelo. Con uno yo estoy feliz, ¿verdad? Entonces voy a hacer un videojuego y seré rico y famoso y tendré las modelos, bueno, eso es lo que todos sabemos, como el fútbol, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de por qué no es tan fácil eso, ¿verdad?
y pongo dos íconos. Si están en el mundo del videojuego, ustedes tienen que saber sí o sí. ET, el peor juego de todos los tiempos según muchos expertos, el culpable que quiebra Atari, el culpable que se funda la industria del videojuego en los Estados Unidos y que por 3 años no salgan juegos nuevos en los Estados Unidos entre el 83 y el 85, y que solamente eso creció gracias a que Nintendo trajo de Japón el Family, el NES, y se vuelva a revivir. En ese momento los analistas dijeron que el videojuego era una industria que iba a morir, que era una moda que pasó. ¿Por qué? Si saben la historia, saben de que el costo fue gigantesco, no del desarrollo, pues sí son un mes, pero se gastaron 25 millones de dólares en contratar los derechos de Steven Spielberg, se gastaron en marketing unos cuantos millones de dólares, se fabricaron 5 millones de cassettes que eran carísimos de fabricar, no se vendió ni 1 millón y se devolvió casi el 80% de esos cassettes. Hay todo, y salió hace poco una noticia, habrán leído, de que en Nuevo México estaban escarbando la tumba de todos esos cassettes y se empezaron a encontrar porque Atari a escondida una noche no podían aceptar su error, vamos a decir, entonces los enterraron en Nuevo México en un dump, ¿verdad? Y ahora y evidentemente era cierto, están ahí los cassettes. Bueno, entonces un juego con una franquicia espectacular atrás, la película que en ese momento rompió todos los récords, con Steven Spielberg detrás, fracasó. Cierto, el juego era realmente muy malo, hasta para la época del Atari 2600 era muy malo, ¿verdad? Se caía de unos pozos y no podían salir, no entendías qué tenías que hacer, no había nada que tenga nada que ver con la película, más que el ET, era una cosa, claro. Bueno, Duke Nukem Forever, 15 años tardó en hacerse, 15 años, el juego más esperado de todos los tiempos. Bueno, esperamos 15 años, creíamos que iba a ser la revolución, y no, era un shooter igual a miles de shooters genéricos que había en el mercado, no innovaba absolutamente nada, gráficamente no era mejor que los demás, no era ni tan simpático como el original, otro de los grandes fracasos. Estamos hablando de juegos AAA. Entonces, dijimos, los juegos AAA cuestan cientos de millones de dólares, y fracasar después de invertir los cientos de millones de dólares, como cuando fracasa una película de Hollywood, ¿verdad? Ruedan cabezas. Y de hecho los juegos AAA se están reduciendo en cantidad, cada vez hay menos, son pocos los que pueden invertir en estos juegos. Y es un mercado muy impredecible, se cree que se sabe lo que el jugador quiere, se tarda varios años en hacer el juego, tal vez para cuando salió ya pasó, ya no es cool, ya la franquicia ya no es interesante, tiene un riesgo muy alto, como dijimos, la inversión es muy alta, hay una batalla feroz por el mercado. Son pocas las industrias, Electronic Arts, Ubisoft que estaban acá, Blizzard, ¿verdad? Pero se matan ellos y competir con ellos es sumamente difícil. Pocos jugadores pueden comprar varios de estos juegos al año. Famoso es el regalo de Navidad, el regalo de cumpleaños, cuestan 60 dólares. Entonces, vos sacás un buen juego, pero sacaron otro muy buen juego en simultáneo y hay que elegir cuál de los dos. Entonces ese es un problema. La calidad no siempre acompaña el título, como tenemos el ejemplo atrás mío. Y hay costos de distribución, las plataformas, Steam, lo que sea. O sea, si es en disco, peor todavía, tienen costos muy elevados, comisiones, o sea, 60 dólares, pero de repente el productor se queda con 30, con 20 del costo de venta al público, ¿verdad? Entonces, los juegos AAA es como Hollywood, o sea, una industria que está muy bien manejada, ellos saben lo que hacen, hay que tener demasiado dinero y entrar ahí no es fácil. Y entonces decimos, bueno, vamos a los juegos casuales. Acá hay un ejemplo de un juego que fracasó, de los juegos casuales que leí todo antes de venir acá justamente porque estaba buscando casos y nadie quiere contar sus casos de fracaso. Los casos de éxito hay por todos lados, pero el caso de fracaso nadie cuenta. Entonces este fue un caso que contó sus casos de fracaso, por eso lo estoy poniendo, no me acuerdo el nombre del juego, pero es un juego retro. ¿Cuáles son los problemas? Primero, la tasa de conversión de freemium o de free to play es del 5%. 95% de tus jugadores nunca, jamás van a poner un centavo en tu juego. Eso tenés que saber. Claro, pues tiras redes al mar con millones, entonces la esperanza es que ese 5% sea una cantidad aceptable. El otro dato importante, tenemos 2.300.000 desarrolladores de aplicaciones en este momento en los stores. O sea, la competencia no son unos pocos muy poderosos, no, son muchos como nosotros. Y todos están con sus ideas, y todos están produciendo aplicaciones y juegos, y somos demasiados. Entonces un mercado está muy saturado, donde es muy difícil entrar. Otro dato importante, de esos 2.300.000,
25 se llevan el 50% de la recaudación de los App Store. O sea, 2.299.975 se pelean por la otra mitad. Hay que tener en cuenta, la mayor parte de estos ingresos van a poca gente nuevamente, a Robio, a King, ¿verdad? Ahí se van. El resto lo estamos peleando por las migajas. Es más, el 80% de los desarrolladores está por debajo del umbral de pobreza. ¿Qué significa? Que no cubre sus gastos. No llega a juntar $500 al mes. Esa es la realidad. El 80% de estos 2.300.000 desarrolladores. Hay que ser sinceros, esa es la realidad. ¿Cuáles son las tendencias en el mundo de los videojuegos? Bueno, las nuevas consolas están haciendo crecer el mercado, como ya dijimos. El juego tradicional mantiene ganancias, pero el segmento móvil multiplica, o sea, es el que está en más crecimiento. Se reduce la cantidad de títulos AAA. Aumentan los productores indie, de hecho ya es lo que hemos estado viendo. 2/3 de los ingresos son ventas digitales o microtransacciones, o sea, eso es lo que más está monetizando actualmente. Crece todo lo que es freemium y free to play, se empiezan a dejar los métodos tradicionales de venta de videojuegos. Se trabajan múltiples plataformas, produce más ingresos los juegos que están en varias plataformas y no en una única exclusiva plataforma. Los juegos sociales ya pasaron su apogeo, o sea, Farmville, todo está asociado con Facebook, ya está en descenso. De hecho saben que Zynga está re mal. King publicó sus resultados ahora y si bien son positivos están en declive, o sea, pasó, la ola pasó. Y tenemos muchos jugadores maduros, muchos jugadores que juegan hace muchos años, y eso es algo muy importante porque afecta el tipo de juego que podemos ofrecer. Vamos a entrar un poco más en profundidad. Edad de los jugadores está dividido en partes iguales, la torta en 3 partes iguales. Jóvenes, edad escolar, secundaria, 30%. 18 a 35, edad productiva, está empezando a trabajar y a producir ingresos, otro 30%. Y mayores de 35, otro 30%. Y ojo, los que más gastan no son los jóvenes, son los del otro extremo. Entonces, es cierto, los juegos casuales, tipo cartoon, están buenísimos, le están los pendejos y qué sé yo, pero tal vez no son los más interesantes para generar jugadores que paguen. Hacen, claro que sí, por supuesto que atraen a la gente y atraen a todas las edades, estamos de acuerdo, pero hay nichos que no están suficientemente bien explotados y eso es lo interesante. Y género, eso es más importante todavía, casi la mitad son hombres y mujeres. Ustedes saben que la industria del videojuego es una industria machista. Todavía las publicidades están orientadas hacia los hombres. Y no es así. La mitad de las personas que juegan son mujeres. Entonces, ¿por qué no podemos dar una experiencia específica para las mujeres que no están bien atendidas? Ese es un dato importante. Estadísticas también que son muy interesantes. Casi la mitad de las personas piensan que el videojuego es una experiencia que hace más valer su dinero que la música, que el cine y que cualquier otra experiencia. O sea, el videojuego les da más, eso es lo que sienten. Es un gasto mejor invertido. 13 años es el promedio del tiempo que un jugador lleva jugando ahora. Yo llevo jugando 35 años aproximadamente, o sea, yo soy un jugador ya muy maduro. Yo empecé con la Commodore 64 y fui evolucionando, ¿verdad? Cierto, hay chicos, mi nena tiene 2 años y ya juega POC, correcto. Ella está en el otro extremo. El promedio es 13, o sea, tenemos demasiados jugadores maduros. Demasiados juegos que han probado ya todo, han probado la estrategia, han probado el juego casual, han probado el rol, han probado los juegos masivos, todos han probado. Entonces, ellas no se sorprenden con lindos gráficos nomás, ya no se enganchan con un juego casual así nomás, porque ya han jugado todos. Ese es un dato que hay que tener en cuenta, son jugadores maduros. Y que encima tienen dinero, pues ya trabajan, porque tienen ingresos, porque gastar 5, 10, 20 dólares no les duele en el bolsillo. No, un chico de colegio tiene que pedirle al papá para que le compre el juego o para que le invierta unas vidas en Candy Crush o lo que sea. 62% de los jugadores juegan con otros, o sea, más de la mitad de los jugadores les gusta jugar con otras personas, versus, cooperativamente, juntos frente a una consola, lo que sea, no les gusta jugar juntos. Y casi el 60% de los padres juegan con sus hijos, o sea, hay todo un nuevo mercado de juegos orientados a la relación padre-hijo, hermano-hermano, madre-hija, etc. Que tampoco está bien explotado. Si yo pienso rápidamente, me gusta jugar mucho conmigo, tengo un hijo de 9 años,
Y los juegos que mejor me calzaban, ahora creció un poquitito, eran todos los de Lego, sí los probaron. Lego Star Wars, Lego, que juegas de a dos y uno sí o sí necesita que el otro le ayude porque si no, no puede avanzar. Entonces se crea toda una relación diferente que requiere la ayuda del otro y pensar juntos la solución. No hay muchos juegos de eso. La mayor parte son de enfrentarse frente al otro. El padre no se quiere enfrentar con el hijo, quiere acompañarle en el camino, ¿verdad? Entonces ese es un dato que hay que tener en cuenta, es muy importante. ¿Cómo ganan plata los juegos AAA? Y sabemos, venden el juego, $60, venden el DLC, $5 por DLC, que ya estaba pensada desde antes, pero que la sacaron después para monetizar un poco más, y es algo que odian todos los gamers y detestan esas prácticas. Electronic Arts es una de las que la hacen y se les odia profundamente, ¿verdad? Las expansiones, bueno, la expansión sí, porque le agrega mucho más contenido que un DLC, entonces vale la pena gastar $10 en toda una nueva área del juego. Bueno, está bueno. Las suscripciones mensuales, los juegos como World of Warcraft, está ahí abajo, ¿verdad? Todos los meses vos pagás y tenés el derecho a jugar, a conectarte con otros, etcétera, etcétera. Y después están empezando a agregar microtransacciones, pero los juegos AAA todavía se basan en los modelos más tradicionales de negocios y están empezando a experimentar con las microtransacciones, ¿verdad? Todavía no son el fuerte. O sea, un juego de $200 millones, pensar en mantenerlo con microtransacciones es muy arriesgado, ¿verdad? Entonces, le están empezando a poner, pero no es el modelo principal de negocio. Vamos a hablar un poquito de móviles antes de entrar a ver cómo monetizar móviles. Hay datos muy interesantes de este año. 6.800 millones de móviles en el mundo, casi el total de la población mundial en móviles que están funcionando. Estamos hablando de suscripciones, no de que se vendieron, no, que tienen una línea activa. Claro, hay mucha gente de 2, 3 líneas, estamos de acuerdo, no es que hay 6.800 millones de usuarios de teléfono, pero se piensa que hay unos 5.000 y algo, o sea, hay demasiada gente que tiene un teléfono celular. De esos, los smartphones son el 21%, o sea, tenemos 1.400 millones de personas con smartphones, un número bastante interesante. O sea, un quinto de la población mundial tiene un smartphone en la actualidad. Solo el año pasado se fabricaron 1.000 millones de teléfonos, de los cuales más del 50% eran smartphones. O sea, los smartphones están creciendo y están suplantando, y están empezando a vender muchos smartphones de gama baja, que son baratos y que permiten tener una experiencia básica de juego mucho más interesante que un Symbian o que un juego Java, ¿verdad? Estamos hablando ya, son smartphones, no son quad-core, no tienen 10 GB de RAM, pero ya corren aplicaciones bastante básicas y se puede unificar todo el ecosistema. Hay 1.000 millones de jugadores móviles en el 2013 y crece un 27% anual, o sea, para este año serían 1.200, 1.300 millones de jugadores móviles, crece muy rápidamente como vimos anteriormente. Los ecosistemas, básicamente, 90% es Android con iOS, el 10% es el resto. De hecho, vi que Windows Phone en teoría llegó ya al 10%, o sea, murió ya ahí, quedan muy pocas cosas dentro de los smartphones fuera de ese ecosistema. El 80% de todas las descargas de los App Store son juegos. Es importante tener en cuenta ese dato. O sea, todo el mundo vendiendo aplicaciones, WhatsApp, cierto, vendió por $16.000 millones, fantástico. Pero en realidad lo que la gente usa, y vamos a ser sinceros, el juego, el celular es para boludear. Es así, ¿verdad? Es un aparato caro que es para pasar el rato, tal cual, y para hipnotizarnos un poco. Bueno, nosotros nos encargamos de hipnotizar a la gente también. Pero el 80% son juegos, de lo que se descarga. No estamos hablando del tiempo de hora de uso, estamos hablando de lo que se descarga. Y el 50% de los usuarios juegan a diario. O sea, la mitad de los usuarios de smartphone juegan todos los días con su smartphone. Es un dato importante. Y el promedio son 8 horas al mes jugando. ¿Por qué? Pues son jugadores casuales, van 10 minutos hoy, 15 minutos mañana, ¿verdad? 8 horas en promedio el tiempo que pasa frente a un smartphone. Si nos damos cuenta, frente a una consola, frente a una PC, a veces son 6 horas diarias. O sea, es diferente. Claro, depende de cuánto te enganches. Yo ya a mi edad ya no puedo. Yo juego a la semana 5 o 6 horas, ¿verdad? Pero es así. Ahora sí vamos ya a los móviles entonces. Ahí tenemos el tipo de juegos que la gente juega. Y vemos que está dividido en dos partes principales. Puzzle, trivia, preguntados, ¿verdad? Etcétera. Una tercera parte. Todos los juegos casuales, sociales, Angry Birds, etcétera. Otro 30%. Y después tenemos ya los otros géneros. RPG 13%, MMO 4% y un 10% de Java.
otro tipo de juegos, ¿verdad? ¿Cómo generan ingresos este tipo de juegos? Ya lo sabemos, ¿verdad? Ustedes están metidos en el área. Una opción es pagar por descarga, cada vez hace menos, pero les vuelvo a decir, a veces es mejor que tratar de monetizar de otra manera, depende del tipo de producto que tengas. Pero ya los que tienen mucho volumen ya no hacen eso. Angry Birds ya dejó de cobrar, etcétera. Se basan en otro tipo. Claro, tienen tanta gente que la publicidad ya les da ganancia. Microtransacciones, como dice ahí, el 40% de los jugadores gasta por lo menos $3 mensuales. O sea, un pequeño ingreso que todos los meses alguien está teniendo en microtransacciones, que es el modelo que más se está defendiendo actualmente. Es la microtransacción, ¿verdad? Tenemos que es muy interesante la personalización estética, es algo que no te da ninguna ventaja en el juego, pero vos sos diferente al resto. Y hay mucha gente que está dispuesta a pagar porque su avatar sea diferente al de todos los demás. Eso hay que tener en cuenta también. Suscripciones, obviamente, pagas todos los meses por tener ciertos servicios dentro del juego, ¿verdad? Que es un MMO. Y después tenemos mucho el tema brand awareness. Hay gente que hace juegos solamente para posicionar una marca, un juego gratis. Hay juegos que trabajan con e-commerce. Adentro no son microtransacciones del juego, sino que venden las remeras, ¿verdad? Venden la taza, te conectan con otro tipo de servicios que no son propios del juego, cosas así. Y después puse aparte un tema in-app advertising, obviamente, poner publicidad dentro del juego. Y ahí puse un ejemplo fabuloso. Todos conocen el famoso Flappy Bird, que fue removido del App Store. Era un tipo solo lo hizo, que era un vietnamita, que ganaba $50.000 diarios en publicidad. Una cosa que nosotros decimos, ¿qué? Él mismo, según él escribió en ciertos blogs, no pudo lidiar con la fama y por eso sacó el juego. En realidad por detrás se decía que había demanda por la gráfica que usó, una serie de cosas, ¿verdad? Pero la cuestión es que ganó una buena plata el tipo antes de sacar el juego. Y ahora es un juego under, ¿perdón? Y ahí justo tiene una publicidad de otro juego, de otra empresa. Tal cual, ahora voy a ir a hablar de publicidad justamente, por eso puse este ejemplo, ¿verdad? La cuestión es que el tipo ganó bastante plata, no se lo esperaba, porque de hecho este juego, que es lo que pasa en este mundo, este juego estuvo muchos meses sin que nadie lo juegue, estuvo ahí, nadie le daba bola, y hubo un tipo que era un tipo famoso que puso en un tweet, odio Flappy Bird, me estresa Flappy Bird, y 50 millones de usuarios al día siguiente lo bajaron. Pues así funciona este mercado, ¿verdad? Es totalmente impredecible. O sea, después de meses que no le daban ni $10 mensuales al tipo, empezó a ganar $50.000 diarios. Es así. Pero, le voy a ser sincero, jugarnos a hacernos ricos con un Flappy Bird, vamos al casino acá y tenemos más posibilidades, bastante más posibilidades. O sea, muy difícil, muy difícil. Encima de un juego que es malísimo. O sea, se dieron una serie de circunstancias únicas en el mundo. ¿Cómo se puede usar el advertising? Bueno, para tener una idea, ustedes ya conocerán, ¿verdad? Tenemos un cost per click, o sea, cuánto cuesta que le dan clic, que elijan tu publicidad y la vean. Muchas veces la publicidad es de otro juego, lo cual hay que tener cuidado, porque se llevan a que dejen de jugar nuestro juego, ¿verdad? Por eso Robio es muy inteligente, porque él publicita solamente juegos propios. Entonces, se queda dentro de su propia rueda a la gente. Varía, pero dentro de la misma empresa, ¿verdad? La otra opción es costo por 1000 publicaciones. O sea, yo publico 1000 veces el banner y te pago por las 1000 veces que publicaste. No se usa mucho, estamos hablando de un 5% de la publicidad de este tipo. ¿Por qué? Y porque hay muchas formas de trampear, porque no sabes si tuvo éxito o no, ¿verdad? Entonces se usa poco, se usa cuando quiero posicionar marca. Yo soy Coca-Cola y tengo un producto nuevo, a mí no me interesa que le den clic, a mí me interesa que vean que el producto existe. Entonces ahí utilizo este tipo, el CPM. Pero el 95% usa CPC. ¿Verdad? Que quiere decir que para que me paguen algo, tienen que hacer clic en el banner. ¿Estamos de acuerdo? Y el clic, ¿cuánta gente hace clic? Y ahí está, 0.2 a 5% en el 5,36, por ahí anda en el mejor de los casos. Pero la realidad es que los juegos casuales no llega al 1%. O sea, de cada 100 veces que muestro un banner, a veces ni un clic tengo, o tengo cada 200 veces un clic. Entonces es lento. ¿Cuánto gano? Y bueno, la cantidad de veces que lo mostré por la cantidad de veces que me hicieron clic, ¿verdad? Por cuánto me pagaron por clic. Esa es mi fórmula para saber cuánto voy a ganar. Entonces hay que tener varios temas en cuenta. Esto es muy importante, cómo posicionamos la publicidad si la vamos a usar. Primero, se recomienda mucho usar diferentes formatos. Acá hay un formato, pero te recomiendan entre el nivel poner un video,
Cuando terminas un nivel, pone un banner más grande. O sea, probá diferentes formatos porque hay gente que es más atraída hacia cierto formato que hacia otro. De hecho, actualmente el modelo que mejor click rate tiene y que mejor paga es el video. Ustedes verán que en Robio, en Angry Birds, cada vez que en otro nivel te sale un video, ¿verdad? Ese es el que mejor conversión tiene en la actualidad. Hasta 10%, se tienen conversiones mucho más altas. Otro tema importante, estos banners que uno pone son proveedores que uno contrata, intermediarios que tienen una API, vos pones y ellos te van poniendo publicidad. La recomendación que se da es que tengas varios proveedores. ¿Por qué? Porque a veces los proveedores no llenan el 100% o porque a veces son siempre los mismos banners con la misma publicidad. Por lo tanto, la gente ya lo vio, ya le dio clic una vez y después ya no tiene efecto. Si tienes varios proveedores, tenés mucha más variedad de contenido, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Se habla mucho del cross advertising. Si tienes varios productos, publicitar tus productos, tus otros productos y tratar de ganar y de blindar tus productos, ¿verdad? Siempre se dice que tiene que ser un banner que sea simple, que sea visible, que sea constante, que sea coherente, que no moleste al que pague. Eso es algo que a veces se equivoca. Si una persona está haciendo microtransacciones, por el amor de Dios, no le pongas ninguna publicidad en ningún lugar. No estoy diciendo que él te pague para sacar la publicidad. Vos proactivamente no le pongas la publicidad, porque la publicidad paga demasiado poco comparativamente con la microtransacción. Una microtransacción puede ser 1, 2, 3, 5, 10 dólares. Un clic que él te haga es 0,001 dólar. Entonces sacarle la publicidad, él ya es un buen cliente. Ponerle a los malos clientes la publicidad. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Y hay que ponerlo en el momento y lugar adecuado. Si yo llego a poner una publicidad en el momento que el tipo va a empezar a jugar, nunca le dar clic. Cuando terminó el nivel, después de 2-3 minutos de estrés, tiene un momento para respirar, la publicidad se queda ahí. Ahí hay más posibilidad que el tipo está tranquilo, ganó el nivel y que le dé clic. Entonces el momento en el que se muestra la publicidad es muy importante. También se dice mucho, las primeras 5 veces que la persona entra a la aplicación no le muestre publicidad. A la 6ª vez empezar a mostrarle publicidad. Porque si a la primera le empezaba a mostrar el tipo ya hay mucha publicidad y qué sé yo, tal vez salga y ya no use más tu juego. Entonces ese es un dato que hay que tener en cuenta. Y hablemos del modelo freemium y free to play, que es la moda del momento, ¿verdad? Al modelo free to play le interesa cuántos usuarios mensuales tiene. Es más, esto está tan optimizado en la actualidad que lo único que le importa es cuántos usuarios diarios tiene. ¿Por qué? Hay un gráfico que es muy interesante, que dicen que solamente el 38% de los jugadores sobreviven al primer mes. De hecho, prácticamente al primer día. Casi el 70% de los jugadores juegan una vez, instalan, juegan y desinstalan el juego. O sea, de todos los que bajaron tu juego, ustedes saben que con suerte el 30% va a probar más de una vez. Eso es importante tener en cuenta. Entonces la cantidad de descarga, obviamente, cuanto más descargas tenés más chances de eso, pero tu espectro siempre es mucho menor de todas las descargas que tuviste. Y como le digo, esto está tan optimizado que a los de Robio, a los de Candy Crush les interesa cuántos usuarios entran por día, porque ellos monetizan por día. Ellos saben que vos tal vez mañana ya no estés, entonces hoy tienen que monetizar contigo. Hay que tener en cuenta ese tema. ¿Cuántos gastan? 5,36% es la media, ¿verdad? Depende mucho. En los casuales dijimos 0, algo por ciento, en los RPG llega a 10, 15% inclusive, depende mucho. ¿Cómo se retienen? Eso que grafiqué ahí, en 12 meses solo del 4% tienen un año instalado el juego y a veces lo siguen jugando. Pero lo importante es sobre todo el primer salto, ese primer salto gigante, y después, si el tipo ya un mes estuvo, ya es altísimamente probable que después siga estando. Ese primer mes es el que hay que convencerle ese primer día, esos primeros días, ahí le tengo que convencer al jugador. Modelo free to play. Hay cosas muy importantes que tener en cuenta con el free to play. Juegos AAA, dijimos, cuestan $60, que son muy caros. Sin embargo, hay gente que tiene mucho más dinero de $60 que podría pagar tu juego, pero ella compró el juego, $60. Termina. Podría haber sacado más plata y podría sacarle los DLC, todas las expansiones, ¿verdad? Pero ya es más difícil sacarle plata posteriormente. El free to play tiene una gran cosa, que es cierto, mucha gente gasta muy poca plata, pero la gente tiene dinero, no tiene cota superior, no hay límite en cuánto va a gastar. Ojo, hay todo un tema ético que se está discutiendo con la ética del free to play, mucha gente lo
compara con los casinos, porque la gente realmente no tiene idea de cuánto está gastando y le llega al fin del mes una factura de $5.000 en microtransacciones, el tipo no tiene idea ni tiene cómo pagar tal vez, ¿verdad? Entonces hay temas éticos y qué sé yo, pero fuera de que hay gente que ya puede volverse un vicio, hay un tema muy importante que es el que está ahí abajo: pececitos, delfines y ballenas. Entonces, el de la izquierda les indica a ustedes quiénes son. Los pececitos son la gran cantidad en el mar. 70% de los jugadores son pececitos. Gasta entre $1 a $3 al mes como máximo, tope. Eso es lo que le va a poner acá. Los delfines te gastan hasta $10, gastan un poco más, pero son pocos. No tan pocos, ¿verdad? Ahorita un porcentaje interesante. Las ballenas son muy pocas, pero gastan por miles de esos pececitos. Y entonces el gráfico de la derecha les muestra cuánto gastan los de la izquierda. Entonces ustedes ven, 71% de tus usuarios apenas te dan el 30% de tu revenue. Los delfines te dan un 20%, y las ballenas, que son el 10% de tus jugadores, te dan la mitad de tus ingresos. Entonces hay que cuidar las ballenas, hay que darle todos los mecanismos, sacarle la publicidad, como les digo, todos los mecanismos para que gasten tranquilos, ¿verdad? Y retenerlos. Entonces cuando sale en un foro y salen todos los pececitos a decirte: agregale esto, quiero más niveles, mira, que él siga o no siga jugando es trivial porque no te da ingresos. Si viene un tipo que vos sabés, tenés que tener analíticas para eso, son muy importantes las analíticas. Si viene un tipo que te está dando $100 al mes, que es un montonazo de plata, y te dice: che, es muy difícil. Puta. Sí, señor, ahí no importa lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, o sea, tenemos que tener en cuenta, muchas veces los desarrolladores se vuelven locos en los foros, y encima son todos trolls, ¿verdad? Entonces todos te putean, toda una porquería, y bueno, no sabes, tenés 1000 cosas de solucionar y no sabes qué solucionar. Vos tenés que saber quién es el que te está diciendo eso y atender al que te importa que siga jugando. No el que es troll, porque hay gente que es troll y digo que le soluciones, va a seguir troleando. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Este tema de las ballenas es un tema muy importante. Hay una serie de pensamientos que vienen a la mente a todo el que quiere hacer videojuegos, ¿verdad? Hacer un juego es fácil, total, Flappy Bird, un tipo solo en Vietnam hizo y ya está, ¿verdad? Soplar a hacer botella, hacemos juego, ¿verdad? Voy a decir millones de descargas, todo el mundo va a descargar mi juego y ya voy a ser rico, ¿verdad? O sea, cantidad de descargas no tiene nada que ver con ser rico. Voy a ganar mucho dinero con publicidad. Falso. La publicidad funciona solamente a partir de muchos cientos de miles de usuarios, y ahí más o menos para solventar los gastos, ¿verdad? Y varios millones de usuarios para decir: tengo aire, tengo plata. Entonces, poner publicidad en el juego, en la mayor parte de los casos que los juegos no tienen suficiente masa, es peor porque es contraproducente, porque la publicidad molesta y al final la gente te abandona. Entonces vos ponés publicidad. Angry Birds es el caso excepcional. No había publicidad hasta que fueron 200 millones de jugadores. Ahí pusieron publicidad, ahí es negocio, ahí vale la pena. Y ahí lo hacemos gratis. Pero antes hay que tener mucho cuidado. Y la otra peor todavía, voy a bombardear entonces anunciar con publicidad. Cada vez que toca un botón, salta publicidad, ¿verdad? Porque aunque sea equivocándose, va a hacer clic y va a ganar plata. Falso. Todos ustedes juegan y saben que el momento que pasa algo así en un juego, automáticamente hacemos delete, borrar, explotar, ¿verdad? O sea, si hay algo que odio es que me obliguen a hacer clic en una publicidad por error en sí. Eso no es una buena práctica y es contraproducente. Y la otra que ya dijimos ya pasó, ¿verdad? Los voy a obligar a conectarse a las redes sociales y que sí o sí para avanzar tengan que mandarle invitaciones a todos sus amigos en Facebook, ¿verdad? Ustedes si usan Facebook saben que todo el rato hay gente puteando: dejen de mandarme cosas de Candy Crush, le odio Candy Crush. Entonces hay que tener cuidado cómo se usa. Tiene que ser una manera muy orgánica y una manera en la cual no moleste demasiado a las demás personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el otro gran error es: ya tengo muchos usuarios, todavía no sé cómo monetizar, pero ya tengo muchos jugadores. Ahora solo es cuestión de monetizar, ¿verdad? Falso, porque cuando empezás a meterle mecánicas de monetización y no pensaste de entrada cómo lo ibas a hacer, muchos de esos usuarios probablemente se vayan a cualquier otra parte, porque hay demasiadas opciones. Entonces, algunos usuarios tal vez se queden, pero otros se van a ir. Tener muchos usuarios y que no están monetizando no garantiza que en el futuro sí van a monetizar. Eso hay que tener en cuenta. Recordar, le pasó, no en juego, pero a Hotmail le pasó. Después lo compró Microsoft. Pero ellos dijeron en un momento: vamos a monetizar y vamos a cobrar. Y todo el mundo se fue a Hotmail. Y Hotmail se convirtió así en un páramo, ¿verdad? Entonces, hay opciones. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno.
equivocados, pensamientos error. Tengan mucho cuidado con esos pensamientos. Entonces tengamos en cuenta, resumiendo en gran medida todo esto que hablamos. Primero, ¿quién es nuestro público? ¿Para quién es nuestro juego? Nuestro juego es un juego muy específico, es solo para mujeres de 35 años en adelante, en situación de riesgo, no sé. Y no tiene por qué ser un mal target. Hay unas cuantas millones de mujeres con esas características del mundo que no tienen ni un juego que las atienda. Entonces tengamos cuidado, ¿quién es nuestro público? Queremos que todo el mundo sea nuestro público y bueno, ¿podemos convertirnos en el próximo Angry Birds? Podemos. ¿Cuál es la probabilidad? Ni sé cuántos menos hay que ponerle elevado a la... no sé, muy difícil. Entonces juguemos a lo realista. ¿Nuestro gamer es casual o es hardcore? Esa ya es una diferencia importante. Es una persona que juega 2 minutos al día y que te va a cambiar mañana, o es un tipo que si se va a enganchar va a seguir para siempre contigo. Dato importante. ¿Qué edad tiene? Hombre o mujer. ¿De qué región del mundo es? ¿Qué idioma habla? Ojo, todos pensamos voy a hacer mi juego en inglés. Cagamos, ¿verdad? O sea, un japonés, que son los que mejores monetizan, y un coreano no te va a jugar un juego en inglés. Olvídalo, porque no va a pasar. No hablan inglés, no entienden inglés. Hace 2 meses tuve para pedir algo para comer, era más difícil, y pagar la cuenta era más difícil que no hablan. Es así de simple. Entonces el idioma es muy importante. El estrato social. ¿A qué estrato social estamos atacando? ¿Puede gastar ese estrato social? O me voy a la publicidad no porque sé que él lo puede gastar. O me voy a que un tercero pague para que él juegue. Ojo, es un buen modelo de negocio. Yo saco el juego es gratis para el jugador, pero hay alguien por detrás que tiene algún tipo de otro interés y ese va a pagar para que él juegue. No es una mala idea. Otro tema importantísimo ya en este momento es la calidad, es lo más importante. O sea, si el juego tiene calidad, hay una alta probabilidad de que los jugadores lo disfruten, se viralice, lo compartan con sus amigos. Entonces, eso es sacar juegos rápidos, así que sea una porquería para ver si monetizamos con publicidad, no anda eso. A largo plazo, por lo menos, lo importante es que tenga una buena calidad el producto. Freemium o free to play no siempre es el mejor modelo. Hay juegos que monetizan mejor vendiendo. Ese caso que leí que fracasó del Donkey Kong, ese dejaron de ser free to play y empezaron a vender y quintuplicaron sus ganancias. Así de simple. Nuevamente le digo, porque es algo de calidad y la gente va a pagar por algo de calidad. A veces, no siempre, es difícil. Pero vender a veces es una buena idea. Otro tema que está ahora se está debatiendo mucho porque salieron los resultados de la gente de Candy Crush justamente, es cuál es el costo de adquisición del cliente. Se hacen campañas de publicidad gigantes, in-app advertising, miles de cosas se hacen para capturar. ¿Cuánto te cuesta capturar un cliente? $5, $10. En el Super Bowl, no me acuerdo de cuál de los juegos, hizo una publicidad impresionante, costó millones de dólares. ¿Cuántos jugadores trajo? Ya les digo, si les trajo 1 millón de jugadores, salieron perdiendo. Porque ese 1 millón de jugadores, ya dijimos, 70% probó solo una vez. De ese 30% que quedó, solamente gastaron el 5% de eso. O sea, te gastaron tal vez, de ese millón, te gastaron 5.000, 50.000 personas. Y con eso, te gastó de $1 a $3, no pagaste tu $1 millón. Ojo. Entonces, se está empezando a ver de que la publicidad, sobre todo en estos juegos casuales, no es el mejor camino. A veces te conviene tener solamente 100.000 jugadores, que los adquiriste orgánicamente, que 10 millones de jugadores con publicidad, porque la publicidad es demasiado costosa. Es un dato también importante. En cada país es diferente la forma en la que se adquiere y se juega. No es lo mismo ofrecer un producto para Japón, para aquí, para Sudamérica, para Estados Unidos. Entonces hay que tener esas diferencias en cuenta. Hay que evitar sí o sí a toda costa el pay to win, y es un gran problema. Cuando empezamos a monetizar con microtransacciones, se cae en la idea de vender la super espada de todos los dioses por $100. Y hay gente que va a pagar, estamos de acuerdo, vas a ganar plata con eso. Pero tenés 500 jugadores, cuando venga alguien y le pegue con esa espada, no va a jugar nunca más. Porque ese personaje no va a pagar por esa espada, porque jugando nunca va a conseguir la plata suficiente para comprar esa espada, entonces se vuelve injusto el juego. Y cuando el juego se vuelve injusto, solamente van a jugar lo que pueden pagar. Entonces al final tenés jugadores pagadores, para eso ya has vendido el juego. Es así de simple. Pay to win es el peor error que se puede cometer. El juego tiene que ser obviamente entretenido, agradable, se tiene que poder avanzar mucho sin tener que pagar. Si vos al segundo nivel les dices tenés que pagar porque no tenés energía
porque tu vaca se murió. No, eso tiene que pasar en el nivel 18. Y en el nivel 18 todavía no se va a morir, se enferma no va así, no paga el tipo. Claro, claro, pues si yo en el nivel 18 va a querer seguir jugando, entonces ahí empieza a tratar de monetizar. Si monetizas demasiado pronto, es muy probable que la persona abandone el juego. Esa es una realidad. El mecanismo de decay que usaba Farmville, de que vos tenés que entrar cada 4 horas a jugar porque se va a morir tu vaca o se va a morir tu maíz, ese ya no va más. La gente no quiere jugar más esos juegos porque ha generado demasiada adicción. Hay gente que se le ha echado el trabajo, hay gente que se iba al mediodía a un cibercafé de la oficina porque se le iba a morir su vaca, ¿verdad? La gente ya no quiere más pasar por eso, ya pasó por eso. O sea, funcionaba hace 5 años atrás, eso ya pasó. Zynga falló desde el punto de vista que siguió haciendo juegos con la misma mecánica, todos los juegos mantienen la mecánica. La gente no quiere más jugar eso, Zynga está con problemas económicos grandes, hecho a miles de personas, ¿verdad? Porque crecieron pensando que eso iba a ser eterno y el mundo del videojuego no es así. Una idea puede ser muy buena, que te dura 1 año, 2 años y después ya empieza a decaer. Toma tiempo formar una base de jugadores, entonces tengan cuidado, no importa si va lento, pero si la gente se va quedando, ese es un buen ciclo. O sea, tu juego es bueno, esperá nomás, aguantá y seguir juntando gente de la buena, eso es lo que vale. La publicidad ya hablamos, no molestar a los que pagan, la primera vez que se lanza una app, no ponga publicidad al segundo mes, ¿verdad? Esperen. No se quieran matar por la publicidad, da poca plata, o sea, no pierdan clientes por la publicidad. La publicidad es para cuando ya estás establecido, no antes. Y como dijimos, hay que saber bien dónde y cuándo poner la publicidad. Y ahí vamos a lo que les estaba diciendo. Las herramientas analíticas son imprescindibles. ¿Qué edad tienen tus jugadores? ¿A qué hora se conectan? ¿Quiénes se conectan en simultáneo con ese jugador? ¿Le dio o no le dio clic a este tipo de app o a este otro tipo de app? ¿Cuántos minutos duró según el horario del día? Todos esos datos te permiten crear un perfil de jugador que te van a permitir realmente saber cómo entrarle. Usa microtransacciones. ¿Qué ítem compra? ¿Los de curación? ¿Cuál de curación? ¿El más barato, el del medio o el más caro? ¿Qué pasa si pone un ítem de curación entre el más barato y entre el del medio y el más caro? ¿Va a monetizar mejor o peor? Y tal vez mejor porque él no quería estar en el más caro, pero el otro no le es suficiente. O sea, estamos hablando de que es minuto a minuto, día a día, se tiene que optimizar el juego para darle al cliente lo mejor sin perder a ese cliente reteniéndolo. Y eso solamente puede ser con analítica. Si tu juego no tiene analítica, si vos estás en negro sin saber lo que pasa por detrás, estás frito. O sea, es demasiado difícil que puedas monetizar. Como ya dije, juegos multiplataformas tienen 25% más de ingresos. O sea, si estás en iOS y en Android y en Steam y en no sé dónde, hay mucha más chance de que monetices. Y el blindaje multijuego es importante. Si tenés un buen catálogo de juegos, poné publicidad. Como dijo, la publicidad paga poco, ¿verdad? Entonces, poné publicidad de tus propios juegos y hace que la gente siga dentro de tu rosca de juegos. Eso es 1000 veces más valioso que poner como en Flappy Bird publicidad de otro. Eso, pues piensen que la publicidad dentro de los juegos, en su gran mayoría son de juegos. Hay de otras cosas, pero el 90% son de otros juegos. Entonces hay que tener mucho cuidado nuevamente con la publicidad. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes, ¿verdad? La idea a partir de ahora es debatir un poquitito nuestras experiencias. Entonces, si son desarrolladores, saben, me equivoqué, puse estadísticas que son erróneas, encontraron otro mecanismo de generar ingresos, fracasaron, acertaron. Creo que eso es lo más interesante para compartir. Sí, quizás me parece que el tema de los peces y de las ballenas, el tema de descuidar, o sea, no descuidar las ballenas, pero descuidar sí los peces son los que te mantienen vivo el juego. Es correcto. Los peces son los que hacen que tu juego siga en la ronda, no se caiga, sigan en un top, y aunque las ballenas paguen, el pez es el que te mantiene vivo el juego. Estamos de acuerdo. Evidentemente la idea es darle el gusto a todos y mantener a todos, ¿verdad? Yo no dije descuidar, sino hay que tener cuidado nomás de quién te da la plata y quién no. Y realmente, ¿cuál es el problema del pez? El 95% de los peces no pagan nada. No es que te pagan $1, no pagan absolutamente nada y nunca van a pagar, como dijimos, pero juegan, ¿verdad? Pero la verdad es que ese es un jugador que está dispuesto a sufrir todo tipo de vejámenes por seguir jugando gratis. Entonces, si vos le pones publicidad a ese jugador, iba a seguir jugando. Y si vos le recortás el juego, iba a seguir jugando, porque él no quiere pagar y nunca va a pagar.
Entonces a él no te preocupa tanto los recortes que le hagan y todo, porque él va a seguir jugando o se va a ir a otro, punto, ¿verdad? En cambio a los otros sí se te pueden ir si no los cuidas más. Entonces a eso nomás es a lo que va. Al PES, para monetizarlo, y es publicidad. Esa es la realidad. Porque el resto de la plata que te da es tan escasa que no te cierran los números vivir de los peces. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero es cierto, yo no digo que los descuides. Sobre todo en juegos que son masivos, de mucha gente, vos necesitas que haya mucha gente jugando. Un caso importantísimo es, si les gustan los juegos masivamente multijugador, es el caso de Star Wars Old Republic, ¿verdad? Un juego AAA, el juego más caro de todos los tiempos, costó como $500 millones desarrollarlo, con voces, interactivo, impresionante. Que la idea era desplazar a World of Warcraft. Y es impresionante, y yo lo juego, y yo no soy muy fanático de los MMO, pero lo juego y es impresionante. Y está por quebrar el tema, porque ganaban $1 millón mensual, una cosa así que parece mucho, pero no era nada para lo que costó el juego, no se iba a recuperar nunca. Y ellos tuvieron que pasarse al free to play, no les quedó de otra. ¿Por qué? Por el pasarse al free to play, automáticamente cuadruplicaron la base de jugadores. Entonces el que paga tiene otra gente con la cual pelearse, que eso es sumamente importante. Entonces, evidentemente los peces son importantes y sobre todo dependiendo del esquema son más o menos importantes. Ese es el tema. Cierto, te pueden mantener número 1 en el App Store si son muchos los que lo descargan, pero nuevamente, llegar ya al número 1 en el App Store, en otra época había forma de hacerlo, ahora, por más peces que tenga, es sumamente difícil. No número 1, pero que te mantenga vivo el juego y de repente alguien que pague, que ve que hay gente, si es un MMO por ejemplo, y ve que hay alguien recorriendo la ciudad, además de... No, MMO estoy de acuerdo que 100%, o sea, ahí tienes que retener a todo el que puedas retener porque la gente hace el juego, estamos de acuerdo. En los otros modelos que no son MMO es que más bien yo me refería, estoy de acuerdo contigo, totalmente. ¿Quieren comentar, preguntar? Sí. A veces convenía, en vez de usar microtransacciones, poner el juego directamente a un precio fijo. Sí. Dijiste que eran los RPG, te convenía ponerle un precio fijo. No. Hay un dato que no está acá que les puedo comentar así rápidamente sobre los RPG en particular. 5,36% es el porcentaje de monetización de tus jugadores. Los RPG están entre el 10 y el 20% de monetización por microtransacciones, por el modelo que sea. Los RPG de ciencia ficción están en el orden del 40%. O sea, hay mercados nichos que monetizan mejor con microtransacciones o con lo que sea, ¿verdad? Lo que ya había dicho es que hay juegos de muy buena calidad. ¿Qué pasa? Normalmente se asume que si es gratis no es la gran cosa. Se asume, puede ser un error, ¿verdad? Hay juegos que, como le digo, GTA podría haber salido gratis y monetizar con microtransacciones, pero la verdad la gente está dispuesta a pagar. Entonces, si vos tenés la capacidad de generar el interés y los reviews son espectaculares, y vos tenés una aventura gráfica, por ejemplo, una aventura gráfica, ¿qué microtransacción le va a poner? O sea, hay que vender el juego. Entonces, hay lugares donde vendiendo se gana más. El caso que les mostré del mono ese, no vendían nada. Estaba gratis, era súper lindo el juego, no vendía nada. Y ellos dijeron, bueno, y como ya no sabían más qué hacer, como ya no sabían realmente qué hacer porque no monetizaban con nada, dijeron, bueno, vamos a venderlo. Y se sorprendieron de que se quintuplicaron las ganancias vendiendo. Claro, era para iOS, donde la gente está más acostumbrada a comprar, estamos de acuerdo, hay diferentes ecosistemas, una serie de cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que hay veces que la venta del juego no es una mala idea. A veces vendés y además haces microtransacciones, hay muchas combinaciones. ¿Y cuál es la mejor? Y es sumamente difícil saber. O sea, si vos conoces tu mercado, si ya tenés otros juegos, si ya sabes cómo monetizar, y bueno, te vas a dar cuenta de cuál es la que mejor funciona. Piensen, por ejemplo, en Guild Wars. Guild Wars es un MMO que, a diferencia de World of Warcraft, se paga una sola vez. Es AAA, cuesta $60, o paga una vez, y es masivamente multijugador, pero ya no volvés a pagar más. Puedes hacer microtransacciones después, pero ya no volvés a pagar por el servicio del juego. Y qué raro, ¿verdad? Porque este tipo de juegos tratan siempre de mantener un pobre tipo que pague. Pero nuevamente, seamos sinceros, salvo WoW, casi ya no hay juegos que puedan tener una base grande de jugadores que paguen todos los meses $15. Porque les digo, en el caso de Star Wars Old Republic es gratis y es fabuloso el juego. Entonces, que paguen por el tuyo cuando hay juegos realmente gratis que también son buenos, cierto, te presionan mucho para que pagues. Pues. En el Star Wars
Vos vas caminando y sos un pobre tipo y vas con un tipo nivel 1, va en una nave espacial volando. Claro, porque él paga. Entonces el que paga tiene ventaja. Pero que no hacen que sea más poderoso que vos. Pero vos tardás 2 horas en llegar a un lugar a pata. Y el tipo se va en su moto. Chao, te dice. Vos decís, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de ventajas te da a pagar. Entonces si vos tenés la plata, decís, vale la pena pagar 5 horas y tener la moto ya y dejarme de hinchar. Pues la moto te la dan en nivel 15. Necesitas un mes para llegar a nivel 15. Vamos así. Hay forma de crear esa ansiedad para que juegues, para que pagues. Yo he visto que han solucionado en algunos juegos ese tema del crecimiento rápido de tener la espada de Dios y esas cosas que tiraste. Tenés que, para poder comprar la espada de Dios necesitas nivel 15 sí o sí. Entonces el de nivel 1 no la puede comprar la espada de nivel 100. Tiene que tener nivel 15 para poder comprar la espada nivel 30. Así mismo cuando es. llega a 30 llega la... Esa es una de las Esa es una forma nuevas que de me ha equilibrar. parecido. O la otra forma de equilibrar es decir, tenés que tener fuerza 100. Y bueno, para tener fuerza 100 tenés que haber jugado muchísimo, porque vos empezás con fuerza 10. Entonces, seguro que enseguida no la vas a poder usar. Sí, es una forma de equilibrar. Equilibrar eso. Sí. Igual técnicamente el que paga es el que menos tiempo tiene para jugar. Por ende, No realmente. depende del juego. Exacto. Pero por ejemplo, si tiene que llegar al nivel 15 para poder pagar algo que quiere, depende del juego y depende del balance si te sirve o no. Tenemos un ejemplo asqueroso. Sale en la expansión de World of Warcraft y vos pagás para tener un personaje nivel 90, o sea, lo comprás en nivel 90. O sea, no jugaste nada, ya llegaste para jugar solamente la expansión. Y lo están haciendo, luego puedes pagar. Entonces, bueno, hay gente que quiere jugar solamente los super mega poderosos y no pasar por el resto. Como jugador, para mí no lo consigo. Pero hay gente dispuesta a eso. Sí, pasa Candy Crush, los no trucos. puedo entender por qué alguien va a pagar por el caramelo. No me entra en la cabeza. Yo juego Candy Crush una vez al mes y si perdí, para mí es un desafío. Pero hay otro problema, los juegos se han ido facilitando, lo cual hace que más gente lo juegue, más sencillo, una serie de cosas, ¿verdad? Pero el jugador realmente que les gusta el juego, le gusta el desafío. Pero, Los juegos que tienen menos desafío. pero siempre existieron los trucos y siempre hubo un gamer con el truco que no jugó al juego y que siempre aprovechó esa Pero en habilidad. general los trucos son algo externo, ¿verdad? No es que el propio juego te permita. Ahora lo que hace es meter el truco dentro del juego. Antes, en la Commodore 64 Antes tenía un cartucho que hackeaba el juego y te da vidas infinitas. O se compraban revistas. O comprar revistas, tenía el Poke, no sé qué cosa. Correcto, ¿verdad? El Doom venía con un truco en el juego. El Doom Claro, En el manual. y de SFGA y no sé cuánto. exacto. Y de KFA y de DQD y de Clip. Exacto. God, Mode, no sé qué historia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero era bueno, uno que se cansó, no puede empezar el nivel, buscaba el truco, está. Pero eso de que el juego ya viene preparado. Pero con los orientales pasa mucho. La mayor parte de los orientales gastan microtransacciones de este tipo. De este nivel es muy difícil, pasar nivel. O sea, yo no entiendo, yo quiero enfrentarme al juego y vencer. También es cierto, Candy Crush no tiene ningún tipo de lógica ni inteligencia. Entonces es un juego que no tiene ninguna gracia, porque hoy explotó todo y pasaste el nivel y puede haber estado 2 días antes que no había caso y no bajaba el caramelo, tenía que bajar, ¿verdad? Y que vos por más inteligente que seas no lo puedes resolver. O sea, vos sos un genio y no lo puedes resolver porque depende de cómo cae la ficha, o sea, un tragamoneda. Candy Crush es un tragamoneda, ¿verdad? Es así. Entonces es un tipo de juego que yo no sé por qué la gente se esfuerza en jugarlo, ¿verdad? Es algo que me cuesta un poquito entender. Felicita mucho al jugador el juego también. Y eso está como comprobado que le gusta a la gente estar todo el tiempo diciéndole bien, felicitación, y pasaste el nivel. Y esto que decís Claro, vos, lo pasó, el re difícil, lo logró. ¿Sabes que los jugadores orientales, que de hecho monetizan mucho más que los occidentales? Estamos hablando 5% de la media en el mundo, y Corea y Japón anda 10, 12, 15%, ¿verdad? Entonces, ellos gastan en eso. Ellos son jugadores casuales que están en el tren, que se hicieron 2 veces y se pincharon y quieren pasar de nivel. Entonces compran lo que hay que comprar para pasar de nivel, y eso está todo ya pensado. Candy Crush, todos estos juegos tienen un nivel difícil cada 10 niveles fáciles. Entonces hay un nivel que te da y después de otro nivel pasa fácil, y decía, ese no me costó. Y cuando te enganchaste otra vez, viene el otro nivel difícil. Y volvés a gastar. Pero está todo súper diseñado, no es un error, o sea, no es que una casualidad. No, ellos lo pensaron porque conocen el comportamiento de esta gente y los ciclos de dependencia y todo eso. Hay un tema que no se dice, pero
ciclos de frustración de cada jugador. Y si, por ejemplo, no vas a pagar, porque se nota, porque se nota que no vas a pagar. Jugaste 20 veces, te bajan la dificultad sabiendo quién sos y tu ciclo de frustración para que no te frustres y no dejes de jugar. Así mismo. Pero saben que de 3, 4 niveles después te ponen otro jodido y... Así mismo es. Es increíble. Es así, o sea, está todo pensado. O sea, no se deja al azar. Entonces hay que tener en cuenta nuevamente, cuando diseñamos el juego no hay que dejar ninguno de esos pequeños detalles al azar. Tal vez al principio sí, ¿verdad? Pero una vez que se estableció y que realmente nos damos cuenta que podemos monetizar el juego, hay que darle la vuelta. Por otro lado, suena algo muy maquiavélico, ¿verdad? Nosotros estamos pensando cómo penetrar en la mente de la gente y obligarlos a gastar, ¿verdad? Y por eso siempre se compara con el tragamoneda, o sea, pues hay muchos jugadores que son viciosos, que no tienen control ya de sus actos, ¿verdad? Y muchas empresas van y apuntan a ese jugador a sacarle, y muchas veces esos son las ballenas, o sea, ellos son los que te gastan y te dan plata. Pero como le dije, todo un tema ético, hay una serie de situaciones que hay que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, yo como creador de juegos, yo quiero una experiencia integral a mi jugador, yo quiero que él salga realizado, o sea, no sé si alguno de ustedes jugó Mass Effect, por dar un ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces yo termino Mass Effect con los DLC, las expansiones, pues mucha gente odia al final, ¿verdad? Yo terminé, yo estaba realizado, o sea, me convertí en budista, o sea, salí a la calle y vi las nubes, sentí que era una persona nueva, o sea, yo quiero que mi jugador sienta eso, o sea, para mí es un concepto artístico el juego. Entonces, si empezamos a hablar de monetizar de esa manera, a mí no me da miedo, yo quiero ganar plata, pero a mí me interesa explotar a mi jugador, me interesa que mi jugador tenga una experiencia valedera, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna otra idea, consulta? No, el tema por el tema después de las microtransacciones, ¿cómo armaste, si ya hiciste algo así vos, cómo armaste un esquema donde las ventas sean progresivas o no sea, no pegues un salto donde digan o no te vendo nada o te vendo algo pero es muy caro? ¿Cómo manejaste todo eso? O sea, yo creo que tal vez acá los otros compañeros y algunos que sé que están en el desarrollo de juegos y tienen más experiencia, yo estoy desarrollando, somos un estudio nuevo, estamos haciendo un primer juego que es un MMO sumamente complejo, ¿verdad? Y las microtransacciones se manejan de una manera muy diferente a lo normal, entonces no sería bueno que yo te dé mi experiencia, pero algunos de ellos yo sé que él está trabajando, vos también estás trabajando, no sé, con microtransacciones, tal vez ustedes puedan dar su experiencia al respecto. Sí, ¿querés hablar vos? En mi caso yo estoy trabajando hace ya 3 años en The Sandbox, tiene 13 millones de jugadores, de downloads en realidad, activo creo que hay 5 millones de jugadores, o sea que tenemos una sensación grande, pero se lo bajaron y después lo desinstalaron, lo que sea. Cada tanto vuelven algunos, es medio extraño, como que no lo desinstalaron pero no juegan más, pero siguen cayendo cada tanto, una cosa rara. Y el ratio de conversión creo que está en un 10%. Que es alto. Que es alto, pero lanzamos updates del juego todos los meses. Todos los meses hay cosas nuevas para comprar, para hacer. A veces lanzamos updates que son solamente gratis, para que no te vayas. Que son updates menores, con nuevas campañas, boludas, o elementos nuevos que van gratis. Siempre tratando de devolver al jugador. Ahora lo que estamos haciendo es, te voy a cobrar la nueva campaña y te voy a regalar una de las que antes te cobraba. Alguna gente se va a convertir en odio Sandbox porque me cobraste esto hace un mes y ahora lo tengo hijo de puta. Y alguien se va a dar cuenta y va a dejar de pagar incluso. Va a esperar que simplemente vayan desactivando cosas. Pero no importa, porque hay mucha gente que realmente pone la primicia. Y quiere eso, quiere... Es que la primicia vivimos en una época de inmediatez. O sea, tengo que tener en cuenta las redes sociales. Es un tema para otra charla, ¿no? Un tema filosófico profundo, pero vivimos en la época de la inmediatez, en la que lo único que importa es lo que estoy haciendo en este momento, no lo que voy a hacer en 5 minutos, lo que estoy haciendo ahora, con quién estoy ahora, dónde estoy ahora y cómo lo puedo obtener en este preciso momento. Y si vos no tenés eso, tenés una ansiedad tan grande que parece que te vas a morir. Gracias a Dios, yo trato de evitarlo, ¿verdad? Pero sobre todo las nuevas generaciones, y me preocupa por mis hijos y qué sé yo, cómo los vamos a educar para que sepan manejar eso, porque pasa con el Facebook. Vos, si no viste Game of Thrones hoy domingo, o sea, mañana domingo, si vos no lo viste, el lunes no abras tu Facebook. No abrís tu Facebook porque te van a spoilear el primer post de un spoiler de quién se murió y te va a querer cortar las venas. Entonces tienes que ver el capítulo antes de entrar al Facebook la próxima vez. Es así, ¿verdad?
Entonces, las redes sociales han creado este concepto de inmediatez en que la gente tiene ahora las cosas. Eso sirve para este tipo de juegos que monetizan, para decirte, el nuevo juego es espectacular, creamos un mundo espectacular, el mes que viene, vos gratuito vas a poder probar. Vos pagaste, pues vení, entrá. Eso es suficiente para que mucha gente gaste. Y es un modelo de monetización básico, o sea, que está bien desde el punto de vista que hay gente que tiene la plata, y si tiene la plata y no le causa ningún perjuicio, que entre antes y que pague. El otro no lo va a tener gratis, no se puede quejar, si lo va a tener gratis, ¿verdad? Sí, Armando un juego que tiene 15 niveles. Es un first person shooter de zombies, tipo Last of Us, pero para móvil. O sea, algo más reducido, mucho más reducido. No anda Left 4 Dead, algo así. Claro, pero para móvil. Y no sé si subir el juego completo con el final o ir subiendo, no sé, subir 6 niveles y después ir subiendo un nivel por mes, o seguir desarrollando niveles. El final es tirarlo, tipo Lost, cuando ve que la gente entra, seguir metiendo niveles. Ahora cuando ve que te empieza a caer, bueno, ya metes el final. Después la progresión de venta dentro del juego, de las armas, de las balas, de todo ese tipo de cosas. Cómo hacer para no recibir justamente... ¿Es single player o multiplayer? Single player. Vos sabés que hay un experimento muy interesante que yo cuando recién salió me sorprendió hace muchos años ya. A mí me gustan mucho las aventuras gráficas, ¿verdad? O sea, supongo tener una edad parecida a la mía, jugaste los juegos de LucasArts, bueno, de Dig, qué sé yo, ¿verdad? A mí me encantan las aventuras gráficas y cuando sale Telltale y ofrece su primer juego, no me acuerdo si fue el de Sam & Max, episódicos, sí. sacaron aventuras gráficas episódicas. Yo no entendía. Porque claro, un juego cuesta $30 y ellos vendían de $5 los episodios. Y fue un éxito rotundo. Telltale sigue, Walking Dead, que está buenísimo, lo siguen sacando por episodios. Entonces vos decís, bueno, aceptaron. Tal vez se dieron cuenta de un mecanismo que hasta ese momento se ha explotado en las aventuras gráficas. Entonces depende de muchos tipos de juegos cómo lo puedes monetizar. FPS, lo primero evidentemente te recomiendo es ver cómo otros FPS están monetizando, obviamente, ¿verdad? Es que es muy poco, está el Dead Trigger, no sé si lo conocen. No. El Dead Trigger está gratis. El que te nombró él, juegazo. él te nombró uno de celular, ¿no? El Left. Left 4 no, Left 4 no es de celular, es para PC. Está el Dead Trigger, que es ahora salió uno que se llama Isolani también. Está bastante A mí se me ocurre, sí, a mí se me ocurre así rápidamente, hay varias opciones. Uno, pagás, tenés más enemigos o diferentes tipos de enemigos, por ejemplo. Entonces el mismo nivel se vuelve más difícil, ponerle, ¿verdad? Pagando más difícil. No lo van a Sí, querer. depende, por eso te digo, depende del tipo de jugador. Vos querés el jugador casual que entra, ese es el tipo de jugador. Vos querés un jugador que se divierte con tu juego y que juega con sus amigos. Jugar en red sí tiene costo, esa es otra opción. Le agregamos un componente en red y jugar entre dos. Tenés power-ups, pero el power-up tiene... O sea, Eso es pay to win. pero pay to win no importa mientras juegues vos solo. Pay to win el problema es cuando jugás con otras personas y le caga a la otra persona. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, si quiere pagar para igual que Candy Crush, para ganar, no le importa a nadie. Claro, te engañás a vos mismo, es así mismo. ¿Verdad? Y la verdad que no sé qué tipo de microtransacciones le podrías meter a un shooter. Tendríamos que sentarnos a pensar en realidad, ¿verdad? Así de buena primera no tengo demasiadas ideas. Pero sí, puedes dividir en episodios, puedes agregarle contenido enemigo, puedes agregarle componentes, tipos de armas, algo que se usa mucho en los, porque he visto que se hace, por ejemplo, igual en los AAA se hace, vos tenés 3 armas básicas, pero querés el lanzallamas, ese se prende, totalmente alto, ese hay que pagar. O sea, esas son las cosas que más o menos he visto que Yo funcionan. lo que pensaba es que existe la posibilidad de jugar todo el juego gratis y comprar todas las armas gratis, obviamente remándola como loco. Sí. O sea, tenés que matar 500 Bueno, pero conseguís mucha gente. 1000 moneditas, porque yo acá tengo que matar, te queda una monedita girando y igual te tenés que agarrar. Y bueno, para comprarte el lanzallamas tenés que matar 500 zombies. Claro. Pensé al principio que ese modelo era el mejor, pero no sé, escuchando Vamos a clarificar algo. Yo acá le hablé de muchas opciones, son todas opciones.
no hay garantía de que ninguna vaya a funcionar. Hay muchos de estos juegos que para monetizar cambiaron varias veces de estrategia hasta que le acertaron al que ese tipo de jugador acertó con el tipo de jugador, o sea, el tipo de juego, el tipo de jugador exacto que dio el match que produce ingresos. Entonces tal vez puedes probar con eso. Y si no funciona, en vez de deprimirte, decir, bueno, voy a sacar por episodio. Y si no funciona, y bueno, entonces voy a agregarle, no sé, el multijugador. Y si no funciona, le agrego X tipo de microtransacción. Una tipo de microtransacción puede ser que los zombies se transformen en bailarinas exóticas que salen en bola, no sé. Claro, ¿entendés? Y capaz que alguno te pague porque vengan zombies bailarinas exóticas. O sea, hay que ser muy creativo, ¿verdad? Es muy difícil saber cuál realmente es el modelo que va a funcionar. Más como decir, no hay muchos ejemplos. Bueno, lo bueno es que no hay muchos ejemplos es que va a ser el primero que pueda acertar. Ese es el tema. La otra opción es gratis y publicidad. Pero nuevamente, la publicidad es pública. La publicidad tiene que tener muchos millones de jugadores para decir, soy rentable, me mantengo con la publicidad. Si no, es difícil. No es. De hecho, yo estoy leyendo mucho y me he intercambiado email con gente de Estados Unidos y la recomendación de ellos es publicidad es el last resort. O sea, microtransacción es lo que tenés más posibilidades de que te dé un revenue por lo menos para subsistir, ¿verdad? Aparte de poner publicidad y otras cosas, pero hay que tener cuidado con eso. Pero puede ser la opción. Si de repente el juego zombie está muy bueno y lo juega mucha gente, y bueno, monetizar con publicidad. O monetizar por mecanismos externos. Hacer el juego y buscar una marca, que Pepsi ponga su cartel dentro del juego. No sé, hay muchas veces que la monetización no va por la transacción o por el propio juego, ¿verdad? O en vez de que sean eso, lo transformás en soldado de la Segunda Guerra Mundial y lo llevas para una expo de historia de Europa. Y bueno, entonces lo pone ahí en un stand, la gente lo juega y te pagan $50.000 por el juego, no sé, por eso es un número, 20.000. Y bueno, vos ya ganaste, tenés la experiencia, ese juego lo puedes reginear o cambiar a otra cosa. O sea, hay muchas formas. De hecho, tampoco lo puse en la presentación, pero unas estadísticas salieron de que la mejor fuente de ingreso para los programadores de juegos es hacer juegos para otros. Ese es el resultado de la encuesta. O sea, a vos te conviene para tener, si yo quiero tener $5.000 mensuales, es mucho mejor que vendas tu tiempo a otro y vas a hacerle su juego. Y vas a tener $5.000 mensuales más fácil que si vos querés hacer tu propio juego. Ese fue el resultado, sobre todo en Europa, de la encuesta, ¿verdad? O sea, muchos de los programadores en su tiempo libre hacen un juego para ellos, por la idea, qué sé yo, pero trabajan para otros. Y eso les es más redituable. ¿Algo más? Ese me dijeron lo de la hora, pues como se fueron. Pues. No te veo esperando. Estamos. ¿Tenés manera de contactar? Sí, tenía venida. Dale. Muchas gracias, entonces creo que fue muy interesante y productivo. Gracias. No,